Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amados hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. ¿Cómo estáis? Qué gusto de poder reunirnos para todos juntos alabar al Señor, exaltar su nombre. Amén. En medio de este calor, un tremendo calor, y esta semana, estos días de lunes a miércoles va a haber una ola de calor, así que prepararse. Yo vengo de un tiempo especial con los jóvenes, con el liderazgo juvenil. Venimos de un retiro muy especial. Ha sido un tiempo muy especial. Desde el día que llegamos, el Señor tenía palabra para nosotros. Y en verdad que venimos desafiados, recargados, ¿sí o no, chicos? Pero también hemos trabajado de sol a sol. Literalmente, ahora sí. Literalmente. Y muy bien, amados hermanos, siempre es una alegría teneros acá uno de nosotros que nos reunimos para adorar a nuestro Señor. Siempre nos reunimos cada domingo para buscar su rostro y compartir su palabra. Y hemos iniciado, desde la semana pasada, hemos iniciado una nueva serie, El Poder del Perdón. Y oramos para que esta serie sea especial, el poder del perdón. Cómo perdonar totalmente, aun cuando no lo sintamos. La semana pasada hablamos del perdón total. ¿Quiénes no vinieron la semana pasada? Los que no han venido la semana pasada. Los que no han venido. O sea, casi todos han estado la semana pasada. Muy bien, entonces, ¿os acordáis que hablamos de qué es el perdón total? ¿Cómo sé cuando he perdonado? ¿Qué es el perdón total y qué no es el perdón? ¿Verdad? ¿Qué es el perdón total y qué no es el perdón? Para poder diferenciar, para saber cuándo verdaderamente perdonamos y cuándo no. Hoy trataremos el tema: cómo elegir el perdón por encima de los sentimientos. Así que vamos a orar para que Dios pueda guiarnos en este tiempo, su palabra pueda hablar a nuestro corazón. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias por esta tarde especial. Tu presencia siempre la hace especial. Y gracias, Señor, porque podemos adorarte en espíritu y en verdad. Ahora, al abrir tu palabra, rogamos tu dirección, Señor. Tú eres nuestro Padre Santo, Señor. Toma nuestras vidas. Santifícanos. Santifica a tu iglesia, Señor. Y utilízame para transmitir la verdad de tu palabra. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos. Libéranos. Sánanos, Señor. Sánanos. Te lo rogamos, Padre Santo, en este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, oramos así. Amén. 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 ¿Quién no ha sido alguna vez herido? Todos en algún momento hemos sido heridos. Y hay heridas que han cavado un hoyo en nuestro corazón. Hay heridas de las cuales preferimos no hablar. No queremos tratar. ¿Y por qué no queremos tratarlo? Porque nos duele. Nos duele y no queremos hablar de ello. Pastor, no me hable de eso. ¿Sabe qué? No me puede usted hablar de ello. De ello no quiero hablar. Es algo de mi pasado. No quiero tocarlo porque me duele. Porque me duele.
¿Os acordáis del ejemplo que le puse la semana pasada acerca de las heridas? Les conté que yo tuve un accidente jugando fútbol, me hice una gran herida que no me la podía tocar, porque me la tocaba y me dolía. Hoy solamente tengo una cicatriz. Me la toco y no me duele. ¿Por qué no me duele? Porque está sana, cicatrizada. Y así son las heridas emocionales también. Cuando hay una herida emocional, no queremos que toquen el tema, porque si tocan el tema, ¿qué ocurre? Me duele el interior. No me toques ese hecho, no me toques esa circunstancia. No me toques, en otras palabras, esa herida emocional, porque no está sanada, no está cicatrizada, está en carne viva, emociones vivas, dolorosas. ¿Y qué hacemos muchas veces? Lo negamos, lo ocultamos, negamos que jamás hemos sido heridos, lo negamos. Y a veces lo repetimos como que nunca hubiera pasado. Y no nos damos cuenta que eso va haciendo un daño a nuestro ser. Y como no queremos hablar, entonces no podemos perdonar. Pastor, yo no puedo perdonar porque duele mucho, no quiero hablar del tema. A veces han dicho, no hay manera de que yo pueda perdonarlo. Pastor, usted no sabe el dolor que siento. No hay manera que yo pueda perdonar a esa persona. Hay personas que dicen, mi mente quiere perdonar, pero mi corazón no puede perdonar. En mi corazón hay mucha rabia. En mi corazón hay mucho dolor. ¿Cómo voy a perdonar, pastor, si tengo esta rabia, este dolor por lo que él me ha hecho, por lo que ella me ha hecho? Ha quedado grabado y no puedo perdonar porque me duele. Me duele. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí el tema. ¿Cómo perdonar por encima de los sentimientos? Y permitidme comenzar diciendo, amados hermanos, amigos, que el dolor nunca debe interponerse en la vía del perdón. El dolor nunca se debe interponer en la vía del perdón. Pero muchas veces el dolor se interpone en la vía del perdón. Tú quieres perdonar, pero el dolor es tan grande que se interpone en la vía del perdón, como esta imagen. Es tan fuerte, tan grande el dolor que se interpone en la vía del perdón y tú no puedes perdonar porque la piedra de dolor es tan grande. Entonces, ¿cómo perdonar por encima de los sentimientos? Para responder esta pregunta, hay tres cosas, hay tres roles, hay tres papeles que tenemos que entender. Permíteme compartir los tres papeles que debemos entender. En primer lugar, tenemos que entender o entendamos el papel que juegan los sentimientos en el perdón. Ahí creo que nos faltó. Entendamos el papel de los sentimientos que juegan el perdón, ¿vale? Los sentimientos. ¿Qué papel juegan los sentimientos en el perdón? ¿Qué papel juegan? Bueno, quiero que ustedes sigan conmigo lo que voy a decir. El dolor por una herida emocional es natural. El dolor por una herida emocional es natural. Así como el dolor por una herida física, ¿verdad? Tú te golpeas, te golpeas, entonces sientes dolor porque tienes una herida física. Cuando algo te ocurre físicamente, te duele, te caes, te duele, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los niños cuando se caen? Lloran. ¿Por qué? Porque les duele. ¿Qué hacen los adultos cuando se caen? Lloran también. ¡Ay! No se soba, ¿no? Entonces, ¡ay! Porque duele. Entonces, el dolor es natural ante una herida emocional o física. Así Dios nos creó. El dolor es parte de con lo cual Dios nos creó. El dolor nos alerta ante un peligro, por ejemplo. Tú estás tocando algo
y no ves y hay carbón encendido. Tú tocas y ¿qué haces? ¿Qué haces? Y por el dolor, saca la mano, ¿no? Saca la mano. Tú dices, ay, 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 no dices, ¿no? Tú sacas la mano inmediatamente porque el dolor te advierte ante un peligro. Entonces, mire cómo el dolor te advierte. O ante una situación. Cuando te duele una parte del cuerpo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vas al médico. El dolor te advierte. Hay personas, especialmente algunos, a veces no quieren ir al médico. Tienen el dolor, ¿y qué hacen? No van. Y cuando van, muchas veces ya es un poco tarde. Entonces el dolor te advierte ante un peligro, te advierte ante una situación. De igual forma, amados, el dolor emocional es así. Te advierte que algo está mal. Tú tocas un tema y te duele, algo está pasando. Algo está mal. El dolor advierte. Dios lo creó así para advertirnos cómo estamos. Nuestro Señor Jesús sufrió dolor. Jesús tomó la naturaleza humana y sufrió. Por ti, por mí, por nuestros pecados. Él no solo sufrió el dolor físico de los latigazos, de los puñetazos, de los clavos, sino también sufrió el dolor emocional. El dolor emocional de sus amigos que lo traicionaron. ¿Os acordáis? Lo traicionaron, lo negaron, lo dejaron solo. Eso también ha sido un dolor para el Señor Jesús, la traición. La traición duele. ¿Cómo es posible que Él, que siempre ha andado conmigo, me haya traicionado? Y veíamos con los hombres este último lunes que como el Señor Jesús hasta lo último le dio una oportunidad a Judas, porque cuando Judas va y le da un beso, ¿se acuerdan, hombres, cómo le llama Jesús a Judas? Amigo. ¿Quién le llama amigo a un traidor? Pero Jesús siempre mostrando amor. Entonces el Señor Jesús sufrió dolor físico, pero también sufrió dolor emocional. No solamente de lo que más quería, sino también la gente se burlaba de Él en la propia cruz. Como bien leyó Fernando André, Lucas 23 dice, y repartieron entre sí sus vestidos. Lucas 23, 34, la segunda parte, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de Él. Ellos decían, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Se burlaban los gobernantes, el pueblo, se burlaban los soldados, versículo 36. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El Señor Jesús no solamente sufrió el dolor físico, sino también el dolor emocional. Y como decía hace un momento, sus más cercanos lo dejaron solo. Dice Marcos 14:50. Entonces, ¿quién es? Todos los discípulos dejándole huyeron. Lo dejaron solo al Señor Jesús. Verdaderamente nuestro Señor Jesús comprendió lo que es el dolor físico, el dolor emocional. Él sabe el dolor, Él conoce por vivencia qué es el dolor. Él sabe, mi amado hermano, el dolor que tú has sufrido cuando eras niño, cuando eras joven, cuando eras adulto, cuando eras casado, recién casado, pasaron los años de casado, no lo sé, pero Él sabe el dolor que has sufrido. Él sabe de esa mentira, de esa infidelidad, de esa conducta de tus padres, de ese familiar que ha dañado tu corazón, sabe de ese novio, amigo, amiga que te ha defraudado, sabe de esa persona cercana que te ha dañado. El Señor lo sabe
sabe lo que sientes, porque también Él sufrió dolor. El autor de Hebreos dice en Hebreos 4:15, pues no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, excepto el pecado, ha experimentado todas nuestras pruebas. Jesús sabe lo que tú sientes. Él lo ha experimentado en carne propia, Él lo ha vivido. Y Él, nuestro Señor, no pide que tú niegues tu dolor. Él comprende tu tristeza, Él comprende tu dolor. Él siente el peso de nuestros corazones incluso más que nosotros mismos. Incluso más que nosotros mismos. Pero ¿sabes qué hizo Jesús frente al dolor, frente a sus agresores? Jesús les perdonó. Estando en la cruz dijo, Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, Él no solamente lo estaba perdonando, estaba pidiendo a su Padre que los perdone. Un perdón total. Un perdón total. El Señor, en medio de ese dolor, en medio de la traición, Él le pide al Padre que los perdone. ¿Y qué nos muestra esto, amados hermanos? El perdón, escuchando bien, el perdón es más poderoso que el dolor abrumador. El perdón es más poderoso que el dolor abrumador. Jesús en ese momento obra perdón, pide perdón y obra cuidado emocional en su corazón. Él perdona a sus agresores, Él perdona a los que le han traicionado, a los que lo han abandonado, a los que están injuriándole, a los que se están burlando. Amados, humanamente uno puede sentir dolor emocional. Una vez más, esto es natural, brota de tu interior, de nuestro interior. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el verdadero perdón comienza en el dolor. El verdadero perdón comienza en el dolor. El dolor sentimental es el inicio del perdón. Cuando tú sabes que hay dolor, entonces este es el inicio del perdón. Te das cuenta, detectas la situación, hablas de esta circunstancia, ves a esa persona y tienes dolor, entonces este es el inicio en el que tienes que comprender que se debe iniciar el perdón. El dolor es el inicio del perdón. Pero escuchadme bien, pero los sentimientos o el dolor no son los conductores del perdón. El dolor sentimental es el inicio del perdón, pero los sentimientos no son los conductores del perdón. ¿Por qué los sentimientos no son los conductores del perdón? Porque los sentimientos cambian. Ahora, voy a explicarlo esto y permítame que vaya un poco a la teología para entenderlo bien, ¿vale? Ponerme atención, por favor. Cada una de las emociones que Cristo experimentó, ¿cómo eran? Eran santas. Cada una de las emociones que Cristo experimentó eran santas. ¿Por qué? Porque en Cristo no había pecado, no había pecado. Él siempre tuvo la motivación correcta. Él tuvo la perspectiva correcta. Él tuvo los valores correctos. Y por tanto, sus emociones eran correctas. ¿Se entiende? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, Jesús tuvo emociones correctas porque Él era santo. Sus emociones eran santas. ¿Vale? Pero Él vivió dolor, por eso que los entiende, pero Él es perfecto. ¿Ok? No así nosotros. ¿Cómo son nuestras emociones? ¿Cómo son nuestras emociones? Pecaminosas. Nuestras emociones son pecaminosas. ¿Por qué? Porque desde que Adán y Eva pecaron, desobedeciendo el mandato de Dios, como relata Génesis capítulo 3, el pecado afectó a la raza humana y esto incluye a nuestras emociones. Entonces nuestras emociones son pecaminosas. El pecado entró al mundo y como parte
afectó al mundo, afectó al hombre y afectó nuestras emociones. Por eso que nuestra perspectiva, nuestras emociones no nos pueden guiar. Porque están dañadas por el pecado. No nos podemos dejar guiar por los sentimientos. Ay, yo siento que Él me ha hecho esto. No, yo no puedo dejarme guiar por los sentimientos, porque mis sentimientos están dañados por el pecado. Nuestras emociones han sido diseñadas por Dios para ser guiadas y no para guiar. Nuestras emociones no nos pueden guiar. Nosotros tenemos que guiar nuestras emociones. La Biblia en ningún momento nos dice que nosotros debemos ser guiados por nuestro corazón, por nuestros sentimientos. No nos dice eso la Biblia. Más bien la Biblia nos habla de la condición de nuestros sentimientos, de nuestro corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Os dais cuenta? Los sentimientos no pueden guiarnos. El Señor Jesús dijo, Mateo 15, 19 y 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Nuestras emociones están dañadas. A veces vienen los adolescentes, ¿verdad? Jóvenes también. Ellos dicen algo como: mi padre está en contra de mí. Y te lo dice así, un convencimiento total. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una expresión emocional. Mi padre está en contra de mí. Entonces, ¿qué debe hacer un consejero? Tu padre está en contra de ti. ¿Por qué? Porque... Entonces va respondiendo y se va a dar cuenta que su expresión es una expresión emocional y no pensada. Pero tu padre no te paga tus estudios, pero tu padre no te da esto. ¿Cómo vas a decir que tu padre está en contra de ti? Entonces retrocedes un poco más y porque le ha dicho que no, le ha corregido en algo, él dice que su padre está en contra de él. Es una expresión emocional. O como ese Señor dice: ¡ya no te quiero! ¿Verdad? Es una expresión emocional. Así somos también los adultos. Ese hermanito de lente me ha mirado mal. Él me ha mirado mal. Seguro que algo mal de mí está pensando. Bueno, al menos me cae baño de lentes. ¿Te das cuenta? Nuestras emociones están dañadas por el pecado. Por eso que, escúchate bien, el perdón no puede depender de las emociones. El perdón es un acto decisivo de la voluntad, no de las emociones. Cuando nos hacen daño, por supuesto que duele. Duele. Duele, claro que sí. Por supuesto que nos duele. Por supuesto que nos causa dolor, nos causa molestia. Queremos justicia. ¡Justicia! ¡Quiero justicia! Pero escuchadme, cuando decidimos perdonar, estamos decidiendo, ¿qué estamos decidiendo? Lo que aprendimos la semana pasada. Estamos decidiendo quitar la amargura que hay en el corazón y cancelar la deuda. Cuando decidimos perdonar por voluntad, liberamos al ofensor de la deuda de su mala acción. Lo libero. Tú me has hecho esto, pero te libero. Cancelado. Ya no me... El Sabadell puso, ya no me debes nada. Te libero. Me has dañado con eso, pero lo cancelo. Ya no tienes una deuda conmigo.
ya no, ya no. Entonces, esto es de la voluntad, no de los sentimientos, porque los sentimientos tienen rabia. Ya está. Ya, ahí no va a estar. Pero nosotros digo que están leyendo, Los sentimientos producen rabia, el dolor produce rabia, tengo rabia. Quiero justicia. Quiero que sienta lo que yo he sentido. Esto es como a veces como el fútbol. A veces. Si te patean, ¿qué hace el que le han pateado? También te pateo. Esas son las emociones humanas, dañadas por el pecado. Si me dañan, yo quiero que te dañen. Yo quiero justicia, yo quiero cobrármelas. Quiero venganza. Es ahí que el perdón contiene 3 elementos. Contiene 3 elementos, chicos. Contiene 3 elementos. ¿Vale? 1. Una herida. El perdón contiene una herida. 2. Una deuda. Una deuda que resulta de la herida. Y 3. La cancelación de dicha deuda. Entonces, el perdón contiene una herida, me causa una herida. Y yo decido cancelar esa herida, quitarme ese dolor, esa amargura y cancelar la deuda. Ya te cancelo la deuda. Cuando una persona perdona por su propia voluntad, no por sus sentimientos, entonces entiende que debe liberarse de esa piedra dolorosa que hay en su corazón, que sabe que tiene que estar libre. Cuando entiende eso, entonces sabe que la única manera de conseguirlo es por la vía del perdón. Por la vía del perdón. Del perdón. Y como nosotros decimos, perdón total, completo, completo. En otras palabras, Dios no nos pide que neguemos o enterremos nuestro dolor. Él no nos pide. Él nos pide que cambiemos la manera que pensamos respecto a aquellos que nos han perjudicado. Dios nos pide que neguemos o enterremos nuestro dolor. No, tenemos que pensar diferente. Y ahí lo segundo que quiero hablar. Tenemos que entender el papel de los pensamientos con el perdón. Ya entendimos el papel de los sentimientos. El sentimiento te habla del dolor, y el dolor es el inicio del perdón. Los sentimientos no guían el perdón, tú conduces a los sentimientos, ¿vale? Los sentimientos, las emociones están dañadas por el pecado, por tanto no te pueden conducir. ¿Amén? ¿Se entendió eso? Vamos a hablar, segundo, entendamos el papel de los pensamientos en el perdón. Como dije, lo que debe cambiar con respecto al perdón no es el dolor. El dolor lo sientes. Lo que debes cambiar es la forma en que pensamos con respecto al perdón. Eso es lo que cambia. El dolor no puedes cambiar, tú lo que haces es cancelar la deuda y quitar la amargura, pero el dolor no lo puedes quitar 100%, porque tu corazón siente. Ahora, ¿qué debe cambiar? Debe cambiar nuestra forma de pensar. Debemos tener una nueva forma de pensar, porque el perdón tiene el poder de desatar las emociones que nos estrangulan en nuestro interior. El perdón tiene el poder de desatar emociones. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, ya que mi mano me ha dado un poco de agua, bueno. El perdón tiene el poder de desatar emociones. Entonces, por ello es que es importante los pensamientos, la mente. Es importante nuestra mente. Por eso que la palabra dice en Romanos 12:2, no os amoldéis, esta versión la palabra española, no os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario,
Dejaos transformar y renovar vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, como diría la Reina Valera, renovar nuestra forma de pensar. Tenemos que renovar en la palabra. Cuando uno conoce a Cristo, nuestro pensar cambia, pero tiene que seguir siendo transformado, porque el mundo quiere amoldar tu forma de pensar. Como acá hay varias hermanas que hacen repostería, y a mí me gustan mucho los dulces, los postres. Entonces permítame poner un ejemplo con los postres. Cuando hacen galletas, las galletas, sobre todo los que hacen galletas, usan moldes, ¿verdad? Usan moldes. Entonces el molde, valga la redundancia, moldea la galleta o moldea el postre que quieran hacer. El moldea. Así quiere la sociedad. La sociedad usa moldes para cambiar nuestra forma de pensar. Antes, ¿quién iba a pensar, mis hermanos mayores, quién iba a pensar que el aborto iba a ser algo normal? Hace 30 años, 40 años. Ahora también no es normal hablar en contra del aborto. ¿Qué? ¿Cómo tú vas a estar en contra? La mujer tiene derecho a su cuerpo. Eres un retrógrada. No puedes pensar así. Porque la sociedad quiere moldear nuestra mente. Si tú opinas distinto, te sales del molde. Por eso la Biblia dice, tenemos que seguir transformando y renovando nuestro entendimiento. A veces nosotros pensamos como los fariseos del tiempo de Jesús. ¿Sí? ¿Os acordáis de los fariseos? Los fariseos juzgaban a cualquier persona que quebrantaba la ley de Dios. Ellos decían, tiene que ser castigado. ¿Os acuerdan de la mujer adúltera que les hablé la semana pasada? Pecó, adulteró, tiene que ser condenada a muerte. ¿Por qué juzgaban así? ¿Por qué los fariseos se sentían justificados para apedrear a la mujer adúltera en frente de Jesús y exigir que la condene a muerte? Pues su forma de pensamiento acerca de la justicia era la base de sus sentimientos de indignación. Ellos se indignaban en base a su pensamiento de cómo era la ley. Así que se indignaban y decían, ¡la muerte! Conforme uno piensa, obra tus sentimientos. Ellos tenían esa concepción de justicia y por tanto tenían sentimientos de indignación. Debe merecer la muerte. Pero cuando Cristo murió por nosotros, nos introdujo en un nuevo camino, en una nueva relación unos con otros. Y la verdad que nos enseña Jesús es, si Dios perdonó nuestra deuda y nos libró de la sentencia de muerte, ¿qué derecho tenemos nosotros para demandar el pago de parte de aquellos que nos han ofendido? Si nos rehusamos a perdonar, nos convertimos en mayores jueces que Dios mismo, porque queremos nosotros condenar esa acción, queremos justicia, y muchas veces queremos, como los fariseos, justicia. Pero los que venimos a los pies de Cristo entendemos que como Cristo nos ha perdonado, entonces nosotros debemos perdonar. Jesús nos perdonó, Romanos 8:1 nos dice que ninguna condena, por tanto, pesa ya sobre los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay condena para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Cuando tú viniste a Jesús, tus pecados han sido perdonados y ya no hay condena para ti. Tus pecados han sido perdonados. ¿Cuánto dicen amén? Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Y de pronto lo repito la próxima semana también. Supongamos que nos morimos. Te vas al cielo. Y tú vas al cielo
cuando entras, esta es una suposición, encuentras una pantalla gigante, como es un LED así, último generación en el cielo. Y tú estás ahí, y de pronto salen todos tus pecados que has cometido. En la adolescencia, en la juventud, tus pecados salen. ¿Cómo te sentirías? Hasta lo que has pensado sale ahí. Nadie sabía, pero sale ahí lo que has pensado todavía. ¿Qué dirías en ese momento? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Tú dirías: Señor, yo pensé que me habías perdonado. Ahora quiero decirle que gracias a Dios que eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, porque en Cristo somos perdonados y ninguna condena pesa para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. No va a pasar ello, porque Él nos perdonó y canceló esa deuda. Si hay una letra arriba en el cielo, no va a ser para ello, porque Jesús ya te perdonó. Entonces el Señor Jesús nos dice: si tú has recibido esa gracia de Dios por medio de Cristo, el perdón, que has recibido el perdón por medio de Cristo, siendo culpable, hemos recibido el perdón, siendo culpable, entonces yo ¿cómo pretendo juzgar a otros? ¿Cómo pretendo no dar perdón? Porque ahí el pasaje que leímos la semana pasada, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Así como Cristo os perdonó, también vosotros, dice la Biblia, debemos perdonar. Cristo perdonó aún en la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando pensamos, cuando entendemos que Cristo nos ha perdonado, que el perdón es por gracia, entonces sabemos que debemos perdonar. Hemos decidido perdonar, hemos decidido seguir el ejemplo de Jesús con tenacidad. Me duele, pero entiendo que debo perdonar y he decidido con tenacidad seguir el ejemplo de Jesús. He decidido perdonar. Entonces perdonamos porque hemos decidido perdonar, lo hacemos en medio del dolor y lo hacemos porque entendemos que si Cristo nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar. Pero pastor, lo entiendo, tengo este dolor, entiendo que debo perdonar. Mis sentimientos me dicen que no debo perdonar, pero entiendo que el dolor no me debe guiar. Entiendo que yo debo guiar mis sentimientos. Entiendo que debo perdonar, que Cristo me perdonó y por tanto yo debo perdonar. Entiendo que debo seguir su ejemplo. Lo entiendo, pastor, pero ¿cómo lo hago? Porque quiero, pero no puedo. ¿Ha escuchado una vez usted eso? Pastor, lo entiendo que debo perdonarlo, pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Hay personas que tienen ese problema y pasan años. El hijo con el padre con el hijo, los esposos, los maridos, marido y mujer, que no verdaderamente ha perdonado a su esposo, marido, o no ha perdonado a su mujer, y que está esa herida porque no ha decidido perdonar, y que le trae problemas, le daña. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es ahí lo tercero que quiero compartir. Tenemos que entender la obra del Espíritu Santo en el perdón. Ya hemos entendido el dolor. El dolor es natural. El dolor nos indica el inicio del perdón. Los sentimientos no nos guían, están afectados por el pecado. Nosotros debemos guiar
a los sentimientos. Hemos entendido que nuestra manera de pensar es importante. Cuando entendemos que Cristo nos perdonó, que hemos recibido un perdón por gracia, entonces entendemos que yo también debo perdonar. Pero ahora tenemos que entender la obra del Espíritu Santo en el perdón. Y acá quiero remitirme una vez más al pasaje de la semana pasada, Efesios 4, 30 al 31. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Decía la semana pasada que la amargura, ¿qué hace? Contrista el Espíritu Santo. En otras palabras, nos debilita espiritualmente. Mi hermano, escuchadme bien. Cuando usted ha entregado su vida a Jesús, la Biblia dice, la palabra dice que el Espíritu Santo viene a usted. Usted cuando viene a Cristo, no es porque usted decide cambiar, sino porque el Espíritu Santo viene a tu interior y te lleva al cambio. Decides entregar tu vida a Jesús y el Espíritu Santo te llena, te guía, te comienza a guiar. Pero cuando hay esas cosas en nuestra vida, esas actitudes, esto contrista al Espíritu Santo. Cuando hay amargura, cuando hay enojo, entonces lo debilitas espiritualmente. Hay una debilidad. Contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque las enemistades, el rencor, los pleitos, la amargura es obra de la carne. Y la obra de la carne es contra las obras del Espíritu. Miren lo que dice Gálatas 5, 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y miren lo que dice también. ¿Qué dice? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, incluso herejías. Porque muchas veces deformamos la palabra de Dios para justificar esas acciones. Eso es obra de la carne. Y lo de la carne es contra el Espíritu. Por eso que se contrista nuestro espíritu cuando andamos con amargura. Y cuando andamos con amargura, luego viene más obra de la carne, porque siempre el pecado te daña tu comunión con Dios. Y no solamente daña tu comunión con Dios, sino ¿qué comunión daña? Con el prójimo, con tus hermanos, con la iglesia, con tu familia. Por eso que Pablo lo dice, versículos anteriores, Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué dice? La carne se no satisfagáis. ¿Se entiende la palabra no satisfacer? Le voy a poner un ejemplo de no satisfacer. No puedes comer dulce y a ti te encantan los helados y te pone un hermoso helado grande como a ti te gusta y no puedes comer dulce. Hablando de helado se le toma. Los jóvenes entienden. Entonces, ¿qué haces? No lo comes. Porque no puedes satisfacer ese deseo, porque sabes que te hace daño. Entonces así es la carne, el sentirse quiere venir a apoderar, pero no puedes permitir satisfacer ese deseo carnal, no. Las enemistades son obra de la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis. En otras palabras, ¿para qué no andes andando en la carne? ¿Para qué no estés andando peleando? ¿Para qué no estés trayendo división, pleitos, enemistades? No, eso es obra de la carne. Cuando se
contrista nuestro espíritu, se daña nuestra comunión con Dios y las obras de la carne se apoderan de nosotros y se evidencian justamente en las enemistades, en la amargura, en la falta de perdón. En la falta de perdón. No perdonamos porque la carne nos está dominando. En otras palabras, un espíritu humano que no perdona impide caminar con el Espíritu de Dios. Lo único que puede hacer es caminar en la carne. Y tarde o temprano dañará a sus seres queridos, a sus cercanos, a la iglesia. Porque una enfermedad no curada, ¿qué pasa? Una enfermedad no curada se extiende, se extiende, se extiende, se extiende. Así también son las heridas emocionales, la amargura emocional. Si no es curada, se extiende, gangrenará y afectará otras relaciones. Cuando una persona está herida en el matrimonio, cuando una persona, un joven, está herido con amistades, cuando está herido en el ministerio, en los negocios o en alguna otra relación, ¿sabe qué va a producir? Rechazo ante los demás. Voy a poner un ejemplo clásico. Una joven que su novio le engañó con su amiga, ¿qué va a decir esa joven? ¿Qué va a decir? La joven jura que jamás confiará en otro joven. No, yo no creo en los hombres. Yo no creo en el amor. Porque una herida emocional afecta sus relaciones. Una vez recuerdo que, lo comenté creo en un momento, estaba aconsejando a una pareja de casados, recién casados, tenían poco tiempo, menos de un año casados. Y viene la mujer y dice, estaba con su marido ahí, y me dice, pastor, mi marido no me ama, quiero divorciarme de él. Así bien, así cuando las mujeres se ponen, usted entiende. Entonces yo digo, la pregunta que uno hace, ¿por qué? Porque yo tengo que entender si ese pensamiento es de las emociones o de la razón. Le digo, ¿y por qué dices que no te ama? Porque nunca me lo dice. Él nunca me lo dice. No dice su nombre, no me lo dice. Y lo mira firmemente. Entonces el chico lo mira, la mira y dice, pero yo te digo que te amo, si yo te digo, me despido con un beso cuando me voy a trabajar, yo te digo. ¿Cuándo me ha dicho? Te lo he dicho ayer mismo, ¿no? Bueno, él nunca me saca a pasear. Entonces yo cago. El chico dice, pero hemos salido esta semana que hemos ido a comer. La semana pasada hemos celebrado nuestros meses de casado y hemos salido a comer. Y así repetía el chico. Y la chica, pero yo siento que no me ama. Estuvimos conversando un poco y la joven había sufrido el abandono de su padre desde muy pequeño y ella sentía que un hombre la amaba. El problema no era su matrimonio, era ella. Muchas veces cuando no perdonamos estamos atándonos, dañando nuestras relaciones. Comenzamos a dañar nuestras relaciones, no nos damos cuenta. Esa esposa que desconfía y cuando viene el esposo, ¿dónde has estado? ¿Por qué te demoró un minuto? ¿Por qué te demoró? A ver, ven, te voy a oler. Y por lo general, mujer que ha sufrido infidelidad es desconfiada. Es desconfiada. Hay una mujer que le revisaba todo a su esposo. Llegaba y parecía policía, levanta la mano. Todo le revisaba. La de la cartera, todo le revisaba.
¿Se dan cuenta cómo la falta de perdón afecta a nuestras relaciones? Recuerdo que una vez había una joven en la iglesia que ella decía así abiertamente: yo no confío en el pastor, decía. Yo no confío en un hombre, decía. En un líder confío. Y daba miedo hablar con ese hombre. Pero hasta que un momento ya tuve que hablar con ella. Y nos sentamos y me cuenta una relación muy dolorosa que tuvo con su padre, que le causó dolor, decepción, mucho. Ella ya no confiaba en mí. Pero esa joven sanó esa herida con su padre. Fue muy dolorosa. Cuando me contó, entendí por qué era así. Pero Dios sanó esa herida de esta joven. Ella fue a buscar a su agresor, a su padre agresor, para perdonarle. Se hizo libre de ese dolor. Se casó, hoy es casada, tiene sus hijos, sirve al Señor y ama a su pastor. Amados, si no perdonamos, esas heridas van a afectar nuestra relación. Van a comenzar a obrar las cosas de la carne. Van a salir las enemistades. Siempre va a haber cosas ahí que van a salir. La persona que no perdona, escuchadme bien, la persona que no perdona siempre es el verdadero perdedor. Siempre es el verdadero perdedor. Mucho más que aquel con quien está enojado. Cuando uno no perdona, tiene amargura. Cuando uno no perdona, afecta sus relaciones con los demás. Ahora, verdaderamente, amados, nosotros no podemos perdonar. No podemos perdonar naturalmente. Y es que el perdón verdadero no nace naturalmente, no nace en nuestro corazón. En nuestro corazón nace el enojo, en nuestro corazón nace la rabia, en nuestro corazón nace la venganza, en nuestro corazón nace que queremos justicia. Eso nace en nuestro corazón. Necesitamos el Espíritu Santo que obra en nuestra mente, que obra en nuestro interior, para que verdaderamente podamos perdonar. No obra en nuestro interior, amados. Por eso que así no puedes perdonar a tu marido, por eso que no puedes perdonar lo que ha ocurrido en tu pasado, por eso que así no puedes perdonar a tus padres. Y por eso que Pablo decía: andad en el Espíritu, porque solamente en la guía del Espíritu Santo podemos perdonar. Solamente en el Espíritu Santo Él puede sanar nuestras heridas. Yo era antes una persona muy desconfiada. Y tenía una herida en mi corazón que no quería hablar del tema. Cuando me enamoré de Jessica, ¿cómo era ser desconfiado? Yo la miraba de lejos, bien estable. Y el problema es que tenía fans. Tenían fans, no sé si fans se enamoraban, pero tenían fans que le hablaban, jovencita, ¿no? Y yo la miraba. Pero como era su amigo, me hacía que no veía. Ojo, me pongo así. Y bueno, yo pensaba que yo era así. Era muy desconfiado. Pero en mi relación con Dios me di cuenta que había una herida en mi corazón que tenía con uno de los seres que más quería, que era con mi madre. Mi madre se había divorciado de mi padre y mi madre inició otra relación. Mi padre se había ido al extranjero a trabajar a Estados Unidos y mi madre ya sintió como que estaba lejos porque mi papá no nos había dejado, pero inició otra relación y era conmigo.
Vi eso y quedó herido en mi corazón. Y siempre tenía algo contra mi madre, y siempre opinaba algo contra mi madre, y siempre le daba la contra a mi madre. Siempre. Me fui a vivir con mi padre de adolescente, yo quería vivir con mi padre, aunque yo amaba a mi madre, yo quería vivir con mi madre, pero esta herida hacía que decida, cuando ellos se divorciaron, cuando mi padre regresó, a que yo viva con mi padre. Pero en mi interior yo me moría por vivir con mi madre. Pero esta herida hacía que yo me vaya a vivir con mi padre. Y mi padre no es que me trataba bien. Mi padre por herida también, ya se imaginan cómo nos trataba mal. Y mis hermanos se quedaban con mi madre y yo vivía con mi padre, pero era por esta herida que sentía que mi madre había traicionado a sus hijos, a su hogar, a todo. Fui creciendo y almacené siempre esta herida. Me desarrollaba bien con mi madre, conversábamos, pero yo tenía esta herida en mi corazón. Y eso me generó desconfianza. Hasta que un día lo conversé con mi madre. Le pedí perdón, ella me pidió perdón, nos abrazamos y ese día quedó sanada esa herida en mi corazón. Dios sanó esa herida de un tema que no quería hablar, pero lo hablé, lo conversamos, lloramos y la relación con mi madre fue mucho mejor. Fue una relación sana completamente. Hay heridas que a veces hemos tenido y que nos afectan nuestras relaciones y que quizás están cavadas en un hoyo en nuestro corazón y las hemos tapado porque no queremos hablar de esa herida, no queremos hablar de esa situación, pero déjame decirte que si no hablas de esas heridas van a afectar tus demás relaciones. Van a afectar tus demás relaciones. Necesitas perdonar, pero no puedes hacerlo solo. Necesitas del Espíritu Santo. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:8. El Espíritu Santo nos da amor, nos da libertad, nos da poder para perdonar. Mi amado hermano, solamente en el Espíritu Santo puedes perdonar verdaderamente. Deja que el Espíritu Santo obre sanidad en tu corazón, obre perdón y sane completamente tu corazón. Hoy un hermano me compartió una frase de un hombre de Dios, José de Segovia, y decía algo así que lo leí, ya tenía hecho el mensaje pero me quedó en la mente. Cuando uno perdona, libera al deudor. Pero cuando uno libera al deudor, se da cuenta que el que se ha libertado verdaderamente es uno. Deja que el Espíritu Santo te libere. Decide perdonar en el Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos, amado hermano. Yo no sé si en estos días el Señor ha estado revelando en tu corazón, haciéndote ver alguna herida. Recuerda, el dolor es el inicio del perdón. Pues entrégaselo al Señor. Que sane tu corazón, que sane tu relación. Solo Dios puede hacerlo por medio de su Espíritu Santo. Solo Dios puede hacerlo. Ora al Señor ahí. Experimenta el poder del perdón total, que solamente es por medio del Espíritu Santo. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes.
Nos gozamos de que estés aquí. ¡Te esperamos!